Imaginamos a los vikingos como saqueadores intrépidos, dueños del mar y de la espada, pero lo que casi nunca susurra la historia es lo que ocurría cuando sus batallas terminaban. Cuando la última oración de un monje moribundo se perdía en el aire y el humo de las capillas incendiadas se enroscaba en el cielo matutino, comenzaba la pesadilla real. Y no era para los guerreros caídos, cuyo sufrimiento ya había terminado, sino para las monjas que sobrevivían al ataque. Mujeres que habían dedicado toda su vida a Cristo se enfrentaban ahora a un terror que hacía que la muerte pareciera casi compasiva. Mucha gente cree entender la crueldad vikinga, pero incluso las viejas sagas guardan silencio sobre lo que ocurría después. Si quieres historia vikinga real y verificable, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a descubrir verdades incómodas, así que cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Este episodio se basa en los escritos de Ibn Fadlan y en pruebas arqueológicas procedentes de los mercados de esclavos de Dublín. Así que viajemos atrás en el tiempo hasta el año 845, cuando Thorgest y su flota arrasaron el monasterio de Clonmacnois. 43 monjes murieron defendiendo su altar. El cronista registró la masacre, y luego su escritura se detiene. Nunca describió lo que ocurrió con las monjas, pero la arqueología sí lo hace. Las excavaciones en Wood Quay, en Dublín, sacaron a la luz la estructura misma del comercio esclavista vikingo. Grilletes de hierro fabricados para muñecas delgadas, anillos de tobillo pequeños como para niños y edificios concebidos para encerrar personas vivas. Los nórdicos de Dublín no saqueaban solo en busca de tesoros o reliquias, cazaban cuerpos humanos. Para ellos, una monja capturada no tenía valor como esposa de Cristo, sino como mercancía. Inscripciones rúnicas procedentes de Schleswig muestran los precios reales de venta: 20 monedas de plata por una monja joven, 15 por una hermana de más edad, 10 si resultaba herida durante el ataque. Eran literalmente recibos tallados en piedra. Pero aquí está lo que las sagas se niegan a revelar: ser vendida era el destino benigno. En el año 862, los vikingos destruyeron el monasterio de Portmarnock. Los anales irlandeses enumeran 47 guerreros muertos y luego callan. No mencionan a las monjas arrastradas fuera de sus celdas. Sin embargo, las pruebas del suelo en los humedales cercanos cuentan otra historia. Se encontraron 23 cadáveres femeninos, todos con idénticas lesiones brutales: cráneos aplastados, fracturas defensivas en los antebrazos, costillas rotas por una violación prolongada. No eran bajas en combate, sino asesinatos rituales, deliberados y repetidos. Las dataciones por carbono muestran que las muertes ocurrieron pocos días después del ataque. Las mujeres murieron tras rendirse, tras ser capturadas, una vez dictada su sentencia. Y los vikingos siempre pronunciaban el mismo veredicto. En el año 871, el gran ejército pagano tomó Reading. La crónica anglosajona menciona la derrota de Aethelred, pero nada sobre el destino de las mujeres sagradas de la abadía. Sin embargo, la tierra revela lo que el pergamino omite. En el antiguo palacio sajón se descubrieron grandes depósitos de óxido de hierro, hierro de sangre, bajo la piedra, suficiente para indicar decenas de víctimas. La cultura militar vikinga tenía sus propias leyes salvajes. La esposa de un hombre derrotado o una monja bajo su protección pasaba a ser propiedad del vencedor, no como sirvienta, sino como su mujer. El término nórdico antiguo era Conor Einhe, una mujer poseída, una propiedad destinada a engendrar hijos. Los códigos legales de Gragas, en Islandia,
incluso describen el ritual. El captor declaraba la propiedad ante testigos, la voluntad de la mujer no contaba, y el acto era lícito. Cualquier niño nacido de esa unión se consideraba legítimo bajo la ley vikinga, sin importar la violencia detrás de su concepción. Pero ni siquiera esta versión distorsionada del matrimonio era el peor destino. En el año 878, los nórdicos incendiaron el monasterio de Bangor. Los anales describen su ruina, pero no lo que ocurrió después. Una vez más, es la arqueología la que aporta lo que los escribas omitieron. Las capas de ceniza contienen restos femeninos dispuestos en formaciones ceremoniales. Los ritos funerarios vikingos exigían sacrificios humanos, mujeres asesinadas para acompañar a un guerrero al más allá. Ibn Fadlan presenció uno de estos rituales junto al Volga en el año 921. Una esclava violada, drogada y estrangulada junto a la pira de su amo. Él lo vio una vez. La arqueología demuestra que ocurrió una y otra vez. El análisis de enterramientos en barcos escandinavos revela el mismo patrón. Restos femeninos con marcas de estrangulación y rastros de beleño y otros alucinógenos incrustados en sus dientes. Estas sustancias suavizaban el terror y forzaban la obediencia. Morían viendo visiones. Tal vez creyeron ver una luz divina, tal vez era algo mucho más oscuro. Para el año 907, el gran ejército pasó el invierno en Thetford. Las crónicas enumeran ganado requisado e iglesias reducidas a cenizas, pero nada sobre las monjas capturadas. Sin embargo, los basureros cercanos exponen la verdad omitida. En los pozos de desecho, los arqueólogos encontraron huesos de bebés, decenas de ellos con los cráneos intencionadamente aplastados. No eran muertes naturales, fueron asesinatos, niños concebidos por agresiones vikingas contra monjas, infantes no deseados ni por la fe ni por el padre. Sus muertes fueron intencionadas y sistemáticas. La costumbre vikinga era explícita. Si la madre era propiedad, el niño también lo era. Si el niño no podía ser de utilidad, era eliminado. Comunidades monásticas enteras desaparecen de los registros tras los saqueos vikingos. Lugares como Whitby, Iona y Caldingham, donde grupos completos de mujeres consagradas desaparecen de la noche a la mañana. Las excavaciones en Repton, el campamento del gran ejército entre los años 873 y 874, desenterraron 249 esqueletos. Solo 63 pertenecían a mujeres. Las cifras hablan con claridad. Las demás fueron llevadas. El análisis de isótopos muestra que las mujeres enterradas no eran locales. Procedían de Gales, Escocia e Irlanda. Monjas cristianas arrancadas de sus santuarios y vendidas al otro lado del mar. Las afortunadas morían en el parto. Las otras desaparecían en las rutas esclavistas que se extendían al norte hacia Escandinavia, al este por los ríos de los pueblos rusos y al sur hacia los mercados del mundo islámico. Dublín era mucho más que un simple puerto. Funcionaba como un centro integral de procesamiento humano. Con cada nuevo embarcadero, el comercio se expandía aún más, y detrás de esas paredes blanqueadas, las monjas consagradas a Cristo eran despojadas de todo, incluso de los nombres que alguna vez llevaron. Sus votos estaban destinados a durar para siempre, pero su tormento se extendía mucho más allá. Aquellos no eran calabozos temporales, sino depósitos de larga duración, auténticos almacenes humanos. Escritores árabes del siglo IX describen rutas esclavistas vikingas que iban desde el Báltico hasta Bagdad. Entre los compradores orientales, las monjas alcanzaban los precios más altos.
Las monjas célticas o germánicas de piel clara eran consideradas lujos raros, símbolos de prestigio para élites extranjeras. Los vikingos comprendían perfectamente esa demanda y la abastecían con precisión despiadada. Sus incursiones no solo atacaban monasterios, alimentaban un comercio internacional construido sobre la santidad y el sufrimiento humano. La ruta oriental pasaba por Novgorod y Kiev, siguiendo un descenso de 1000 millas por el Dnieper. Los manifiestos de barcos tallados en runas enumeraban personas como mercancía junto a pieles y ámbar, a menudo indicando 20 monjas por barco como carga estándar. Pero el destino más cruel no era la esclavitud, el bautismo forzado, ni siquiera la muerte sacrificial. Ese se reservaba para quienes resistían. En el año 914, los irlandeses reconquistaron Dublín a los nórdicos. Los anales de los 4 maestros describen la liberación, pero permanecen en silencio sobre lo que se encontró a las afueras de la ciudad. Las excavaciones descubrieron fosas de ejecución, cámaras revestidas de piedra construidas no para una muerte rápida, sino para un morir lento y deliberado. En su interior, los arqueólogos hallaron esqueletos con lesiones intencionales, piernas fracturadas para impedir la huida, brazos destrozados para evitar el suicidio. Estas monjas eran mantenidas con vida mientras morían. Cada fosa medía 6 pies de profundidad y solo 3 de ancho, demasiado estrecha para estirarse y demasiado baja para ponerse de pie. Las víctimas morían en cuclillas, a veces durante días, a veces durante semanas. Los códigos legales vikingos describen este castigo para esclavos o cautivos que golpeaban a sus amos. Sepultura en vida, pero nunca rápida. La fosa se cavaba lo suficientemente poco profunda para permitir respirar, pero lo bastante honda para impedir escapar. La muerte llegaba gradualmente, por sed, hambre o frío. Los estudios del suelo en Dublín confirman tiempos prolongados de descomposición, demostrando que estas mujeres fueron dejadas morir deliberadamente durante largos periodos. La crueldad era intencional. Algunas fosas estaban revestidas con piedras afiladas, otras llenas de agua helada y estancada. El objetivo no era una simple ejecución, era un espectáculo, sufrimiento mostrado ante los vivos. Otras monjas capturadas a veces eran obligadas a presenciarlo. El mensaje era inequívoco: obedece o serás destruida. Para el año 919, el rey Harald Cabellera Hermosa de Noruega consolidó su dominio. Las guerras internas terminaron, la expansión vikinga se desaceleró, pero las redes esclavistas sobrevivieron intactas. La paz no rompió el sistema, lo refinó. Las rutas abiertas durante las incursiones se convirtieron en corredores regulados de tráfico humano. Los registros conservados describen a comerciantes vikingos ofreciendo entrega garantizada de carga humana. Incluso los acuerdos bizantinos registraron tales prácticas. El Tratado Rus-Bizantino del año 944 enumeraba los precios de esclavos por categoría. Las monjas jóvenes alcanzaban las tarifas más altas, las embarazadas se vendían por menos y los niños menores de 10 años tenían casi ningún valor. No era caos, era negocio. En el año 937, en la batalla de Brunanburh, 5 reinos irlandeses y anglosajones se unieron para aplastar a los nórdicos. Vencieron decisivamente, pero lo que encontraron en los bagajes vikingos desafía toda comprensión. Corrales portátiles de cría, estructuras de hierro diseñadas para confinar personas vivas, junto con armazones de cadenas lo bastante pequeños como para mercados esclavistas móviles que viajaban con el ejército. Estos recintos podían montarse o desmontarse en cuestión de horas.
formando complejos modulares para un encarcelamiento prolongado. Los arqueólogos descubrieron anillas de anclaje desgastadas por la fricción constante de las cadenas, prueba de un uso repetido e intenso. La ingeniería era metódica, precisa y aterradora. Estas monjas capturadas no eran tratadas como víctimas simples de guerra. Eran la cosecha prevista. Bienes vivos destinados a ser reunidos, procesados y vendidos. El comercio vikingo dependía de su explotación forzada. Mujeres dedicadas a la fe se convirtieron en la maquinaria que impulsaba la economía de un imperio. Estudio tras estudio en asentamientos nórdicos, desde Dublín hasta Edeby, revela el mismo patrón. Cada gran ciudad poseía sitios de detención, cada puerto tenía una estación de procesamiento. Esa infraestructura de cautiverio existía en todas partes, escondida a plena vista, y en el año 954, cuando Eric Hacha Sangrienta cayó en Steinmoor y el último reino vikingo en Inglaterra colapsó, el sistema no desapareció, simplemente cambió de dueño. Gobernantes cristianos heredaron las cadenas esclavistas vikingas y las reutilizaron. Los documentos monásticos del siglo siguiente mencionan grandes cantidades de siervos por contrato. No eran trabajadores voluntarios, eran antiguos esclavos, monjas alguna vez capturadas por vikingos, ahora rebautizadas bajo dominio cristiano. La terminología cambió, pero la servidumbre no. Para el año 966, tras la derrota de Harald Hardrada en Stamford Bridge, la era vikinga en Inglaterra terminó oficialmente. Sin embargo, las tumbas revelaron algo aún más oscuro. Enterramientos masivos llenos de monjas, fechados en los mismos años que los retrocesos vikingos, insinuaban un motivo sombrío. A medida que el poder nórdico se desmoronaba, las pruebas y los testigos debían desaparecer. En Repton, los arqueólogos encontraron una fosa común sellada del año 986 que contenía 236 esqueletos, todos femeninos, todos con signos de asesinatos organizados. Las pruebas isotópicas demostraron que eran nórdicas y no inglesas. No eran cautivas, eran monjas vikingas, mujeres de fe dentro de comunidades nórdicas, ejecutadas por su propia gente cuando las fuerzas inglesas se acercaban. El método reflejaba lo que ellas mismas habían infligido antes a sus víctimas: golpes contundentes, estrangulación, envenenamiento. Padres mataron a hijas, abades ejecutaron a sus novicias, maridos asesinaron a esposas. No por furia, sino como un acto de borrado ritual. Ellos entendían exactamente lo que aguardaba a las monjas capturadas, porque habían cometido los mismos horrores ellos mismos. Los análisis del suelo en la fosa de Repton demostraron que los asesinatos ocurrieron a lo largo de varios días, no como una matanza caótica, sino como una exterminación controlada. Entre los restos apareció un cráneo grabado con un mensaje rúnico: Ek better as far. Estoy mejor así. Alguien talló esas palabras después de que la niña muriera, quizá intentando justificar el acto. El cráneo pertenecía a una menor de unos 12 o 14 años, una joven monja nacida en Noruega, llevada a Inglaterra de niña y asesinada por su propia gente para que no cayera en manos enemigas. Incluso en la muerte, los vikingos intentaban racionalizar su brutalidad. La inscripción hacía permanente su lógica. Este sistema de violencia sexual no era crueldad sin sentido, estaba codificado. El código legal islandés, Gragas, detallaba el procedimiento para reclamar monjas como propiedad personal. El captor debía declarar su derecho abiertamente ante testigos. La resistencia de la monja no significaba nada, y su consentimiento no tenía valor alguno. Si ella ponía fin a su vida para escapar,
el captor tenía derecho legal a exigir compensación a sus parientes. 40 marcos de plata, el precio de una vida y de un año de trabajo. El suicidio, según su ley, era un robo de propiedad. En el año 978, Ethelred fue coronado rey de Inglaterra. Su primera disposición se dirigió al comercio esclavista vikingo, no para prohibirlo, sino para gravarlo con impuestos. Los registros aduaneros de Londres imponían tarifas sobre la carga humana, 5 piezas de plata por monja y 2 por niño. Los ingleses no estaban horrorizados por la crueldad vikinga, envidiaban sus ingresos. La arqueología marítima muestra hasta qué punto se perfeccionó este comercio. Los pecios a lo largo del Mar del Norte revelan conductos de ventilación diseñados para mantener vivas a grandes cantidades de cautivos, reservas de agua para travesías prolongadas y cascos reforzados para estabilizar cargas pesadas de personas. Estas naves no eran barcos de incursión, eran barcos de transporte. Un pecio fechado en el año 912 podía llevar 80 personas en la bodega. Marcas de quemaduras sugieren que se incendió en el mar, perdiéndose todos los que iban a bordo. 80 monjas se ahogaron encadenadas, con el océano sellando su destino. Sin embargo, algunas resistieron de formas que las crónicas eligieron no conservar. Aquí y allá sobrevive una huella tenue. Grilletes rotos, huesos aplastados cerca de ríos, fragmentos de rosarios incrustados profundamente en el barro. Signos de que algunas monjas lucharon, aun sabiendo que la resistencia conduciría a una muerte aún más lenta. Su desafío es la única cosa que las sagas no pudieron borrar. Una monja llamada Gunhild aparece en fuentes francas, descrita como una cautiva nórdica liberada que transformó su fe en venganza. Cadenas habían pesado sobre sus hombros y ahora llevaba la cruz como un arma. Gunhild conocía las tácticas vikingas, sus hábitos y sus temores. Durante 7 años implacables, libró su propia guerra santa contra ellos. Los escritores francos le atribuyen el incendio de 12 campamentos vikingos y la liberación de más de 300 monjas robadas de monasterios costeros. Los combatía usando los métodos que ellos mismos le habían enseñado: golpes repentinos, incursiones nocturnas, sin piedad, sin supervivientes. Su ataque final golpeó el gran mercado de esclavos de Rhuil. Los relatos contemporáneos lo llaman justicia divina. Cada comerciante vikingo de la ciudad ejecutado con absoluta precisión. 47 hombres murieron del mismo modo, mutilados primero y luego dejados desangrarse lentamente. Después de eso, Gunhild desaparece de la historia escrita. Pero las capas quemadas en los asentamientos nórdicos abandonados a lo largo del Sena completan su relato. Alguien había estado cazando vikingos, alguien que sabía exactamente dónde golpear y cómo infundir miedo. La práctica de reclamar monjas derrotadas pronto se extendió más allá de Escandinavia. Para el siglo XI, los registros normandos describían las mismas costumbres en la Inglaterra recién conquistada. Los caballeros de Guillermo recibían concesiones de tierras que incluían cada objeto encontrado en la propiedad. Esos objetos incluían monjas, catalogadas junto con el ganado y el grano. El Domesday Book registró esto sin vacilar: entradas de mansiones que listaban mujeres como bienes, valoradas como herramientas agrícolas. La arqueología en castillos normandos muestra cómo funcionaba este sistema. Bajo los patios se construyeron cámaras de piedra con puertas de hierro y sin ventanas, diseñadas específicamente para encerrar monjas. Algunas eran lo bastante grandes como para albergar a 30 a la vez. Los fragmentos óseos hallados en estos sitios
revelan una mortalidad infantil cercana al 100%. Los niños nacidos en estas celdas casi nunca sobrevivían. No era negligencia, era una política deliberada. Un niño de una unión forzada era una prueba, y la prueba era peligrosa. Sangre mezclada significaba escándalo, responsabilidad y deshonra espiritual. La eliminación se volvió rutinaria. En el año 1066, Harold Godwinson cayó en Hastings, y la propia Inglaterra se convirtió en un reino conquistado. La conquista normanda reflejó la costumbre vikinga con una exactitud escalofriante. Las monjas sajones fueron sistemáticamente capturadas, forzadas a casarse con caballeros normandos, y las doctrinas legales reinterpretaron la agresión como unión sagrada. Los cronistas de la época, cegados por el triunfo, lo llamaron purificación, el ennoblecimiento de la sangre sajona, pero lo que generaciones posteriores etiquetaron como civilización fue, en realidad, limpieza étnica llevada a cabo mediante violencia sexual. Las dotes y herencias transformaron la fe en una mercancía. El cuerpo de una monja podía legitimar reclamaciones de tierras. Su consentimiento no significaba nada. Los registros eclesiásticos apenas susurran sobre la resistencia. Algunas monjas sajonas eligieron el martirio, poniendo fin a sus propias vidas antes que someterse a lo que las aguardaba. El número de mujeres que ingresaron en conventos se triplicó en los años posteriores a Hastings. Las abadías se llenaron de hermanas traumatizadas que buscaban refugio, aunque ni siquiera los muros sagrados podían protegerlas por completo de la desesperación. El suicidio entre monjas de origen noble aumentó tanto que la Iglesia empezó a considerarlo una ofrenda santificada, una muerte realizada en defensa de la pureza. El Estado, sin embargo, lo calificó como destrucción de propiedad valiosa. Hoy, la investigación genética revela lo que los escritores medievales intentaron desesperadamente ocultar. Los análisis isotópicos en antiguos cementerios muestran patrones de mezcla poblacional que coinciden con precisión con los conocidos corredores esclavistas vikingos. ADN mitocondrial celta y sajón aparece en restos escandinavos a partir del siglo IX. No fue migración, fue reproducción a través de la conquista. Los vikingos forjaron un imperio construido sobre líneas de sangre. Los islandeses modernos poseen aproximadamente un 60% de ascendencia materna celta. Las poblaciones noruegas muestran alrededor de un 40% procedente de las islas británicas. Cada estadística refleja cientos de casas religiosas arrasadas, miles de monjas capturadas y decenas de miles de nacimientos forzados mediante el terror. Recientes excavaciones en Jorvik, la actual ciudad de York, exponen algo aún más perturbador. Bajo restos medievales, los arqueólogos descubrieron un complejo no documentado. 64 celdas de piedra tallada. Las dataciones por carbono sitúan su creación alrededor del año 876. Cada celda contenía cadenas fijadas a la pared, anillas de hierro pulidas por el uso continuo. No era una prisión, era un centro de cría. El análisis del suelo indica ocupación continua durante 4 décadas. Fragmentos óseos revelan un patrón ininterrumpido. Cada habitante era una monja. Cada mujer sufrió embarazos repetidos y todas fueron descartadas cuando ya no podían concebir. La estructura se encontraba en el centro de York, visible para todos. Los registros eclesiásticos de la catedral adyacente enumeran bautismos de niños nacidos dentro de ese recinto. 732 nacimientos en 40 años. Solo 12 sobrevivieron más allá de los 5 años. Los documentos los llamaban
expósitos de origen desconocido. Eran vendidos a hogares de élite como sirvientes, y su existencia financiaba nuevas capillas y expansiones monásticas. La obra de Dios, financiada mediante una violación sistemática. Los libros contables de York Minster confirman pagos regulares a quienes administraban el recinto. No sobornos, sino contratos formales por supuestos servicios de refugio. La Iglesia no fue testigo, fue cómplice. Y el patrón se repitió en toda la Europa bajo dominio vikingo. Cada gran centro nórdico tenía su propia versión de estos lugares. Cada obispado mantenía registros de bautismo de los niños nacidos allí, y cada autoridad obtenía beneficios financieros. El sistema era inmenso, las ganancias enormes y el sufrimiento inconcebible. Sin embargo, ni siquiera esta crueldad industrial era el último capítulo. La revelación más devastadora procede nuevamente de Repton. Bajo la conocida fosa común de monjas nórdicas ejecutadas, los arqueólogos encontraron niveles más profundos, múltiples fases de enterramiento que abarcan medio siglo. No fue una sola masacre, fue una campaña prolongada de borrado. Las pruebas químicas hallaron trazas de compuestos de mercurio en los huesos, evidencia de envenenamiento deliberado. El veneno actuaba lentamente, llevando a las víctimas a la locura antes de la muerte. Las mujeres habrían gritado y delirarían, con sus mentes colapsando mucho antes de que sus cuerpos cedieran. Era crueldad con un propósito: desacreditar a las monjas haciéndolas parecer dementes. Bajo la ley vikinga, el testimonio de una mujer considerada loca no tenía valor legal. La locura borraba la verdad, así que eran envenenadas no solo para matarlas, sino para despojar sus palabras de poder. Quienes sobrevivían por más tiempo ya no podían hablar con coherencia. Su sufrimiento las silenciaba. Los excavadores también encontraron restos de niños enterrados junto a las monjas adultas, madres y pequeños ejecutados juntos, familias enteras eliminadas para que ningún recuerdo perdurara. El análisis isotópico mostró que estas víctimas no fueron elegidas al azar, fueron seleccionadas, monjas que habían servido como intérpretes, organizadoras o testigos, mujeres que sabían demasiado como para permitir que vivieran. El conocimiento mismo se convirtió en el último delito, y luego estaba la inscripción, un cráneo con 3 runas grabadas: Betresfar, mejor así. Alguien hizo una pausa, en plena matanza sistemática, para justificar el asesinato. El cráneo pertenecía a una monja que apenas había entrado en la adolescencia. Nació en Noruega, fue llevada a Inglaterra siendo niña y asesinada por las mismas personas que alguna vez afirmaron que era sagrada. Las palabras grabadas en su hueso no eran un acto de misericordia, eran una confesión. Incluso al matar, los vikingos intentaban convencerse de que eran justos. Sabían lo que aguardaba a las monjas capturadas, porque lo habían infligido con sus propias manos. Si crees que estas voces olvidadas merecen ser escuchadas, suscríbete a este canal. Aquí desenterramos las historias que los registros oficiales intentaron silenciar.